There are places I remember all my life. Hola gente, soy Alfredo Tricánico, dando comienzo a un nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. And some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Mahesh Prasad Varma, más conocido como Maharishi Mahesh Yogi, nació en Jabalpur, India, y fue un gurú religioso fundador de la meditación trascendental. Se trasladó a Estados Unidos en 1960 y empezó a enseñar una técnica de yoga y meditación que posteriormente se extendería a otros países como ciencia de la inteligencia creativa. Se le considera introductor de la meditación trascendental en Occidente y sus técnicas han sido difundidas a millones de personas de todo el mundo. Alcanzó fama mundial mediante su relación con miembros de la contracultura de los años 60, especialmente estrellas del pop y el rock como los Beatles o el grupo californiano The Beach Boys, cuyo cantante Mike Love se convirtió en maestro de la meditación trascendental, o el cantautor británico Donovan. Los Beatles tuvieron su primer encuentro en el 67 en Londres y luego fueron a un pequeño retiro en Bangor, norte de Gales. Y durante ese retiro se produjo la muerte de Brian Epstein, manager de los Cuatro de Liverpool. Al año siguiente, los Beatles y mucha gente más, entre ellos la actriz Mia Farrow, fueron a un curso de meditación trascendental en Rishikesh, norte de la India, que originalmente duraría 3 meses, pero por razones que ya hemos comentado en otro episodio, para los Beatles se redujo entre 2 y 4 semanas, ya que no se retiraron todos juntos, siendo el primero en abandonar el retiro Ringo y su mujer. Le seguiría Paul y su novia Jane Asher, y los últimos fueron John y George con sus respectivas parejas. Durante esa estadía en la India, los Beatles compusieron muchas canciones que después se vieron reflejadas en el LP doble llamado Beatles, pero que comúnmente se conoció como Álbum Blanco. En 1975, el Maharishi fue portada de la revista Time y siguió impulsando y difundiendo diversas iniciativas en pro de la paz mundial durante más de 40 años. Editó varios libros, entre ellos The Science of Being and Art of Living, Transcendental Meditation, ambos del 63, Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad Gita del 67 y Science of Being and Art of Living del 68. El Maharishi Mahesh Yogi falleció el 5 de febrero del 2008 en Vlodrop, Países Bajos. Alan Klein fue manager, agente de talentos y ejecutivo discográfico estadounidense, y entre sus clientes más famosos estaban los Beatles y los Rolling Stones. Comenzó su carrera a fines de los años 50, cuando trabajaba como contador para personas y compañías ligadas al mundo del espectáculo. En el 65, Klein se convirtió junto a Andrew Oldham en el co-manager de los Rolling Stones. Mick Jagger, quien tenía conocimientos contables, quedó impresionado con la visión de negocios que tenía Klein, pero poco tiempo después comenzó a dudar de su fiabilidad y en el 70 lo despidieron, estableciendo su propia estructura de negocios. Lo demandaron por $7,5 millones, principalmente por el incumplimiento del pago de regalías de composición, que se remontaban a 1965, y por la apropiación indebida de los derechos de autor de sus canciones. Dichas demandas terminaron en acuerdos y pago a lo largo de varios años. En el 68, Klein conoció por casualidad a John Lennon durante el rodaje de The Rolling Stone Rock and Roll Circus. El manager de los Beatles, Brian Epstein, había fallecido un año antes y los negocios de la banda de Liverpool quedaron en manos de su hermano Clive Epstein,
mientras la dirección artística estuvo a cargo del mismo grupo. Sin embargo, sin la presencia de Brian, las cosas no estaban del todo bien. En el 69, la compañía Apple Records pasaba por una difícil situación económica y la banda ya estaba a punto de separarse. Paul inicialmente propuso a su suegro Lee Eastman como gerente de Apple Corps, pero John, George y Ringo querían que Klein fuera quien dirigiera la compañía. La preferencia de McCartney por Eastman reflejaba su deseo de un manejo más profesional y menos rústico de los asuntos de Apple Corps, en contraste con la propuesta de Klein. Finalmente, fue este último quien obtuvo el trabajo, y Paul, aunque posó en una fotografía que documentaba el acuerdo, se negó a ser parte del trato, manifestándolo con el pulgar hacia abajo. Aunque los Beatles se habían separado, Klein trabajó con John elaborando Imagine en el 71. Y ayudó a George con la organización del concierto por Bangladesh, aunque eso también terminaría en problemas, ya que ni el propio Harrison supo cuánto dinero se envió a los refugiados y con cuánto se quedó Klein. Luego de una visita no anunciada de John a la oficina de Klein, Lennon descubrió una serie de irregularidades en el manejo financiero que significaría el comienzo de una larga querella legal. En noviembre del 73, los 4 miembros de los Beatles por separado demandaron a Klein afirmando que éste recibía comisiones excesivas y por fraudes. Durante el año 74, a la batalla legal en pleno, se le sumó la demanda adicional de Harrison contra Klein por la presunta malversación de fondos en la administración del concierto benéfico para Bangladesh. A finales de la década del 90, Klein se retiró del negocio de la música y en 2009 falleció en la ciudad de Nueva York debido al Alzheimer que sufría. Llegamos al final de este capítulo. En el próximo encuentro seguiremos conociendo más personajes del círculo de los Fab Four en las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Oh, I know I'll never lose affection for people that think